está el título ahí, no te pierdas lo mejor de la Navidad. Faltan 2 días para que estemos festejando la Navidad y millones de personas en distintos lugares del mundo van a estar celebrando la Navidad. Pero lamentablemente la gran mayoría se pierde lo mejor de la Navidad. Tengo que confesarles algo. Por más de 20 años en mi vida, yo festejé la Navidad, disfruté de esa noche, de muchas cosas, pero por más de 20 años me perdí lo mejor de la Navidad. Y tal vez te ha pasado lo mismo y a mí me gustaría que en esta Navidad no te pase esto, que no te pierdas lo que es realmente lo mejor y lo más importante de la Navidad. Dicen que había un padre que tenía una hija a la que amaba muchísimo con todo su corazón y cuando cumplió 15 años le hizo un regalo que ella anhelaba profundamente. Era un cofre que él había adquirido en una subasta de antigüedades, muy caro, muy bonito, con piedras preciosas, con oro. Y cuando su hija cumplió 15 años le hizo este regalo el padre. Y la hija quedó maravillada, contentísima, lo había deseado por mucho tiempo, lo guardó allí en un lugar especial en su pieza donde lo podía ver todos los días, lo podía tocar. Además era una expresión del gran amor que su padre sentía por ella. Pero pasaron varios años y un día el padre le dijo, ¿alguna vez has abierto y has visto lo que hay dentro del cofre? Y la hija le dijo, no, pensé que se trataba solo de ese cofre que vos sabías que tanto lo deseaba y tanto lo quería y tanto me gustaba. Bueno, en la parte de abajo del cofre, allí hay una llavecita, sacala y abrí y mirá lo que hay dentro. Cuando la hija abrió el cofre, resulta que dentro del cofre estaban todas las joyas que habían pertenecido a su abuela y que se las había dejado como herencia. Eran mucho más preciosas que el cofre, mucho más valiosas que el cofre. Saben, lo mejor estaba adentro y por muchos años ella disfrutó de ese cofre. Lo admiraba, lo deseaba, lo quería, pero se había perdido lo mejor, lo que estaba adentro. Y es posible que vos hayas vivido muchas Navidades pasándola bien, pero te hayas quedado solamente con lo externo, con lo de afuera y te hayas perdido lo más importante. Por eso te quiero invitar a que no te quedes con lo de afuera. ¿Qué sería lo de afuera? Bueno, la familia, el arbolito, Papá Noel. Dicen que Santa Claus se cambió a Papá Noel cuando un hijito estaba como agradeciéndole demasiado a Santa Claus. Y la madre le dijo, quien paga tu regalo, ¿saben qué le dijo? Es papá, no él. De ahí viene el nombre. Entonces, es Papá Noel. Bueno, la comida, la música, los fuegos artificiales, la ropa y cosas que en sí no son malas. Pero, ¿sabes? Si nos quedamos con esto, nos perdemos lo mejor de la Navidad. Por eso yo quisiera que busques dentro del cofre los tesoros de la Navidad. Y quiero avanzar rápidamente porque aquí vamos a encontrar 5 tesoros. Yo quiero que los miremos juntos. Están en este libro que es la palabra de Dios. Él justamente nos ha dejado este libro porque aquí están los tesoros de Dios, las verdades maravillosas de Dios. Y vamos a ver la preeminencia de quien vino. La preeminencia es que Él es lo primero, lo más importante, es lo más grande. En segundo lugar, el porqué de su visita al mundo. En tercer lugar, el propósito de su venida. En cuarto lugar, el precio que tuvo que pagar. Y en quinto lugar, el paso que nosotros tenemos que dar. No tengas problemas porque son 5 puntos, va a ser bien rápido. Pero tenés atento tu corazón y tu mente porque estoy seguro que Dios te quiere enseñar verdades que van a cambiar tu vida y van a cambiar tu familia y van a cambiar tu Navidad. Porque esto es lo más importante de la Navidad. Estos son los tesoros que están escondidos en la Navidad que muchos no llegan a descubrirlos. Entonces vamos con lo primero, la preeminencia de quién vino.
¿Quién era ese niñito que estaba allí en ese establo, acostado en un pesebre, envuelto en pañales? Dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Presta atención a esta frase, el Verbo era Dios. Y no hay duda de que aquí está hablando de Jesucristo. Está hablando de Él. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne, se hizo hombre, vino a este mundo y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La preeminencia del que vino, el que nació allí en Belén, el que estaba acostado en aquel pesebre envuelto en pañales, era Dios. Dios que se había hecho hombre. Y fíjense cómo la Escritura aclara esto. Dice Romanos, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, dice, vino Cristo. Los patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob. Y dice, según la carne, porque Cristo se hizo humano. Sus antepasados eran humanos, eran hombres, porque Él entró a la humanidad y se hizo hombre. Pero dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El cual es Dios. Ese niño que nació era el mismo Dios entrando a la raza humana. Y 1 Juan 5:20 dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y mira lo que dice la Escritura, este es el verdadero Dios. Y saben que esta verdad es extraordinaria. Que ese Dios que creó el universo, los cielos, la tierra, omnipotente, eterno, soberano, un día decidió hacerse humano, igual que uno de nosotros. ¿Por qué un Dios tan grande hace algo tan increíble? Aquel que es tan grande que el universo cabe en la palma de su mano, tan poderoso que puede hacer lo que quiera con solo hablarlo y decirlo. Un día vino a este mundo como un bebé, igual que nosotros, pequeño, allí que necesitaba del cuidado de sus padres, allí en pañales, acostado en un lugar sumamente humilde como era un establo y un pesebre que es un bebedero, donde le acostaron al mismo Dios que se hacía hombre. Aquí en esta Navidad estamos recordando el nacimiento del mismo Dios cuando entró a nuestra raza y se hizo hombre como uno de nosotros. Pero el segundo tesoro es el porqué de su visita al mundo. ¿Por qué Dios hizo algo así? ¿Qué necesidad tenía si Él es el dueño de todo? No necesita de nada ni de nadie. ¿Qué lo motivó a hacer algo así? Y dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira otro pasaje allí en 1 Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y cuando preguntamos por qué Dios vino a este mundo, la respuesta es simple, vino por amor. Vino porque te ama a vos, me ama a mí, porque amó a esta humanidad, a cada ser humano que ha existido, que existe y que existirá. Dios ama y ha enviado a su Hijo por amor. Ahora, este amor de Dios es increíble, porque no es algo que nosotros hayamos despertado en el corazón de Dios. Al contrario, Dios dice que nosotros hemos ofendido a Dios, que nosotros hemos desobedecido a Dios, que nosotros hemos quebrantado la ley de Dios. Y por eso la Biblia, desde el primer libro hasta el último, va repitiendo una verdad, que todos nosotros hemos pecado contra Dios. Hemos ensuciado nuestro corazón de pecado. Y Dios, que sabe absolutamente todo de tu vida y de mi vida, nos dice, sos un pecador. Conozco tus pensamientos, conozco tus palabras, conozco tu corazón. Sé que has mentido, sé que has engañado, sé que has sentido orgullo, envidia, rencor. Sé que has dicho cosas que no son verdad y que has dañado a otras personas. Sé cada cosa que has hecho en tu vida. Y yo que lo sé todo, te digo, eres un pecador. Y sabes lo extraordinario de que Dios ama a los humanos, que te ama a vos y me ama a mí, es que no merecemos su amor. Pero sin embargo, Él decidió amarnos.
Y muchas veces nuestro concepto de amor es muy mundano, muy novelesco. Pensamos que es simplemente un sentimiento, un deseo de abrazar a alguien, pero el amor de Dios es la decisión de hacer el mejor bien posible al ser amado. Es suplir la más grande necesidad del ser amado. Y Dios nos amó así, deseando darnos lo mejor, desearnos suplir nuestra mayor necesidad. Y por eso uno de los tesoros, el porqué de su visita al mundo es que Dios vino porque te amó, porque te ama, porque me ama. Y eso es extraordinario, porque no merecemos ser amados por Dios. Pero en tercer lugar, el propósito de su venida. Vino Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, que no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios el Hijo. Vino porque te ama, vino porque me ama. ¿Pero para qué vino? Dice Mateo 1:21, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en el nombre está el propósito de su venida, Jesús, que significa Jehová salva, Dios es salvador. Y sabes, Él vino para salvarnos. Dice otro pasaje, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y 1 Timoteo 1:15, Pablo escribiéndole a Timoteo le dice esto, palabra fiel y digna. Esta palabra es verdadera, esta palabra es importante que la escuche, que la atiendas, de ser recibida por todo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y sabes que la razón por la cual Dios vino a este mundo en la persona de Jesucristo es para salvarte y es para salvarme. Todos necesitamos Salvador, un Salvador porque somos pecadores. ¿Y de qué nos quiere salvar Dios? Del pecado y de las consecuencias del pecado. Tal vez pensamos que porque todos hemos pecado y todos nos equivocamos y todos nos fallamos, no pasa nada. Quiero decirte que el pecado hace estragos en la vida de una persona, en la familia, en el mundo entero. Y es simplemente echar una mirada y ver cuántas personas están atrapadas con el alcohol, con la droga, con la pornografía, con la violencia, con la delincuencia. ¿Cuántas personas terminan sus vidas suicidándose? ¿Sabes? Esto es lo que hace el pecado. El pecado nos separa de Dios, la fuente de todo gozo, de toda felicidad, de toda paz, de toda esperanza, y hace que nuestra vida poco a poco se vaya transformando en una vida miserable. Destruye nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos. El pecado es tremendo, es como Juan 10:10 que dice el ladrón, y ahí podríamos cambiar por el pecado no viene sino para matar, robar, destruir. Eso es lo que quiere hacer en tu vida. Pero Dios vino para librarnos de las consecuencias del pecado. El pecado quiere hacer tu vida miserable, frustrada, fracasada, pero no se conforma con eso. El pecado quiere llevarnos a un lugar de eterna condenación. El pecado quiere que te mueras sin arreglar tus cuentas con Dios, sin arreglar tu situación con Dios. Y sabes, si nos morimos sin haber arreglado nuestras cuentas y nuestro problema de pecado a la manera de Dios, como Él lo dice en su palabra, Dios nos advierte de algo tremendo. Quienes mueren en sus pecados van a pasar la eternidad en el infierno. Quiero decirte que no me gusta hablar de esto, pero si quiero predicar lo que este libro dice, tengo que hablar del infierno, porque este libro habla mucho del infierno. Por lo tanto, seguramente Dios quiere advertirte, no para que tengas miedo, no para que te tires en un rincón a temblar, sino para que hagas lo que tengas que hacer y lo que Dios te indica que hagas para no ir jamás a ese lugar. El infierno es un lugar de tormento, de condenación eterno, donde no hay ni una pequeña luz de esperanza. Y Dios vino al mundo a través de Cristo porque nos ama, aunque somos pecadores, para librarnos de las consecuencias del pecado, para cambiar tu vida, para que tu vida no sea una vida miserable, sino puedas recuperar la paz, el gozo, la esperanza, un propósito para la vida y para que puedas escapar de la condenación eterna del infierno. Pero en cuarto lugar, quiero hablarte, y esto es muy importante que entiendas, del precio que tuvo que pagar. Uno podría pensar, bueno, Dios es amor y Dios es omnipotente. Si Él nos quiere salvar, bueno, simplemente nos salva y se acaba el problema. No, porque Dios también es justo. Y Él no puede ignorar ni dejar a un lado ninguno de sus atributos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
y que nosotros debemos pagar por nuestro pecado, que Dios no puede mirar para otro lado porque Él es justo y la paga del pecado es la muerte. Pero dice allí Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja. O sea, somos pecadores, cada cual se apartó por su camino. Pero mira lo que hizo Dios. Mas Jehová cargó en Él, en Jesucristo, aquel que vino en Navidad, que creció y a sus 33 años fue a la cruz. Dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mira lo que hizo Dios el Padre con Dios el Hijo en un perfecto plan y acuerdo. No es que fue obligadamente Jesús a la cruz. Él quería ir por amor de nosotros a esa cruz, porque nuestros pecados, nuestras culpas iban a ser colocados sobre Jesucristo. Y la forma, el precio que Él tuvo que pagar fue llevar sobre su propia persona nuestros pecados, nuestras maldades, todas las cosas malas que hemos hecho en nuestra vida, Él las cargó sobre su propia persona. Por eso es que con Jesús hicieron todo lo que hicieron y el Padre no impidió que esto ocurriera. Lo golpearon, lo escupieron, lo desfiguraron, lo coronaron con espinas y le golpeaban para que cada espina se clave más en su cabeza, provocando dolor, hinchazón. Quedó desfigurado, le azotaron hasta destrozar su espalda, nalgas, piernas, le traspasaron sus manos, sus pies y le provocaron un dolor intensísimo allí en la cruz. Y todo eso es porque Él estaba pagando el precio de nuestra salvación. Estaba tomando nuestro lugar, estaba tomando nuestro pecado, estaba tomando nuestro castigo. Él, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice así 1 Pedro, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y por cuya herida fuiste sanado. Porque Él fue herido de esa manera, llevando todo el dolor y el castigo que nosotros merecíamos sufrir en el infierno. Nosotros podemos ser sanados espiritualmente, librados de las consecuencias del pecado. Y 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo murió siendo Él justo por nosotros que éramos injustos y pecadores. Él nunca pecó, nunca se halló engaño en su boca. Él cumplió a la perfección toda la ley de Dios. Pero fue a la cruz porque Él estaba llevando los pecados de otros, no los propios, porque no los tenía. Estaba llevando tu pecado y estaba llevando mi pecado. El precio que Él tuvo que pagar fue el precio de tomar nuestros pecados y hacerse Él culpable. Y lo que nosotros íbamos a sufrir en el infierno, Él lo sufrió en la cruz. Él sufrió en la cruz los dolores del infierno. Él estaba allí en tinieblas. Él desde allí gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él dijo, tengo sed. Y todo esto manifiesta los dolores del mismo infierno que Él estaba sufriendo sobre su persona por amor a vos y por amor a mí. Él no estaba obligado. Él no tenía necesidad de hacerlo. Lo hizo porque decidió amarnos, porque quiso darnos lo mejor, que es la posibilidad de ser perdonados, salvados y librados de las consecuencias del pecado, y estuvo dispuesto a pagar el precio, el altísimo precio de cargar con nuestros pecados y de llevar nuestro castigo en la cruz. Cuando muere en la cruz, Él exclama desde allí, consumado es. Un término de contabilidad que significa la deuda ha sido totalmente pagada. He pagado por el pecado de todos los hombres. Ya no hay más que pagar. Yo lo pagué todo. Mi sangre es el precio que era necesario pagar para el perdón y la salvación de todos los seres humanos. Ahora, hay algo que indica que lo que Cristo hizo es suficiente para perdonar y salvar a todo aquel que por medio de Él se acerca a Dios, y es la resurrección. Aquella tumba donde Cristo fue colocado quedó vacía. Hasta el día de hoy está vacía. Y hay un cartel, según cuentan los que han visitado ese lugar, que dice, Él ya no está, pues ha resucitado. Y que Cristo se haya levantado de los muertos y que Cristo esté vivo es lo que nos da la seguridad de que su obra fue aceptada por el Padre y que lo que Él hizo es suficiente para perdonar todos y cada uno de tus pecados, salvarte del infierno y darte una vida nueva, ahora reconciliado con Dios. Pero quiero que pienses en los tesoros de la Navidad. La preeminencia de quien vino es Dios, quien se hizo hombre.
el Creador haciéndose semejante a la criatura. El porqué de su visita al mundo: vino porque nos ama. Aunque somos pecadores, Dios decidió amarnos. El propósito de su venida: para salvarnos y librarnos de las consecuencias del pecado. El precio que tuvo que pagar: cargar en la cruz con nuestros pecados y llevar nuestro castigo y derramar hasta su última gota de sangre. Pero termino. El paso que nosotros tenemos que dar. Aunque Cristo murió por todo el mundo y su obra tiene poder para perdonar a todo el mundo, no todos van a ser salvos. Dice la Escritura: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y allí abajo, cuando un carcelero de un lugar llamado Filipos, impactado por el testimonio de un obrar poderoso de Dios allí a favor de 2 de sus siervos, preguntó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, allí Pablo y Silas le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes lo que nos toca a nosotros? Lo que Dios nos pide es que pongamos nuestra fe, nuestra confianza en la persona y en la obra de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, quien se hizo hombre, quien murió en la cruz y resucitó por nosotros. Dios nos dice: tienes que creer en mi Hijo Jesús, que Él vino por amor, que murió para salvarte, que resucitó para ser el único camino que te puede dar perdón y salvación, pero solamente por la fe en Él. No hay otra manera. No pienses que por ir a una determinada iglesia y cumplir con todo lo que allí sus líderes te pidan que hagas vas a ser salvo. Ninguna religión trae salvación, ninguna. Ningún pastor, ningún cura, ningún nada ha dado su vida por ti, ha muerto en la cruz por ti. Solo Jesús. No pienses que tus propias obras te pueden salvar. No puedes hacer una escalera de obras tan alta que llegue al cielo. Siempre vas a quedar demasiado lejos. Tus obras no te pueden salvar. Que dejes de pecar y trates de tener una buena vida no te puede salvar. Dios dice: solo mi Hijo te puede salvar. Porque Él hizo lo único que trae perdón y salvación a este mundo. Él murió por tus pecados. Él derramó su sangre preciosa con la que pagó toda tu deuda y resucitó. Y Cristo está allí a la puerta de tu corazón y te dice: yo quiero salvarte, yo quiero perdonarte, yo te amo, yo he hecho todo lo que hace falta para que seas perdonado y salvado. Y sabes, lo que Cristo hizo es suficiente para que un día, cuando cierres tus ojos aquí en la tierra, los puedas abrir en el cielo junto a Él. Porque Él no solo te libra del infierno, sino que te promete que un día vas a estar en un lugar extraordinario y maravilloso como es el cielo, el lugar donde Dios vive. Ahora, sos vos quien tienes que darle una respuesta a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es creer que Cristo por amor vino a este mundo. Creer que Cristo por amor fue a la cruz. Creer que Cristo con poder resucitó de entre los muertos y creer que Él es el Salvador y que vos le necesitas en tu vida. Tienes que creer en Él. Pero dice el pasaje: el que se rehúsa a creer. O sea que vos puedes rechazar a Cristo. A pesar de que Dios te ama, a pesar de que Dios ya lo hizo todo por medio de su Hijo, vos puedes ahí en tu corazón endurecerte y decir: no, yo quiero seguir con mi vida, con mis pecados, con las cosas que a mí me gusta hacer. Yo quiero dejar a Dios fuera de mi vida. Lo puedes hacer. Dios no te va a obligar, aunque podría. Dios no te va a obligar. Dios te invita amorosamente a venir a Él y a recibir a Cristo como tu Salvador personal. ¿Sabes? 23 años de mi vida yo dejé a Dios fuera de mi vida y festejé las Navidades sin conocer y sin dar valor a lo más importante, pero un día rendí mi vida a Él, porque entendí que me amaba y que no había otra salida, y que Él podía perdonarme, salvarme y ponerme camino al cielo.
Y esta noche quizás Dios te ha traído aquí para que vos tomes esa misma decisión, de creer en Jesucristo e invitarle a entrar en tu corazón para ser desde hoy y para siempre tu Salvador. Por eso quiero invitarte a que, si has entendido este mensaje y lo has creído con todo tu corazón, y esta noche quieres aceptar a Cristo, ahí donde estás, hables con Dios y le digas que perdone tus pecados, que le digas que vas a colocar tu confianza, tu fe en la persona y obra de Jesucristo, y que invites a Cristo a entrar en tu vida, en tu corazón, en esta noche. Él está deseoso de hacerlo. Él lo va a hacer si sinceramente se lo pides. Te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos, y si quieres tomar esta decisión y quieres esta noche irte con Cristo en tu corazón, te invito a que hagas una oración junto conmigo, que hables con Dios, y ahí donde estás le digas: Dios, reconozco, soy un pecador, te he ofendido, te he fallado, he hecho cosas que no debía hacer, cosas que me avergüenzan, pero esta noche entendí que igualmente me amas, que tú me amas y que has enviado a Jesús para perdonarme y para salvarme de lo que el pecado puede hacer en mi vida. Dios, esta noche yo creo en Jesús. Creo que murió por mis pecados. Y creo que ahí en la cruz pagó mi deuda. Dios, creo que tu Hijo Jesús resucitó, que está vivo. Y yo quiero aceptarla en mi corazón esta noche. Decirle así: Dios, quiero recibir a Jesús en mi corazón. Quiero que sea mi Salvador. Quiero reconciliarme, Dios, contigo esta noche.